Les había dicho que esto sería esta clase tiene dos partes. Se necesita un Salvador parte uno, que fue la parte que ya vimos, y se necesita un Salvador, pues parte 2. Dice el texto central, Mateo 1, 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y pues bueno, luego de saludar, luego de preguntar a la gente cómo está, luego de haber orado, pero de agotar el programa que ya conocemos, está ahí. Entonces, comenzamos con un resumen de la clase anterior, cuando vamos a entrar en materia. ¿Verdad? Y el primer punto dice, ¿verdad?, que de Génesis 2, 16 al 17, Dios el Señor ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles que están en el jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal. De ahí aprendimos que la muerte, ya sea tanto espiritual, que es la separación del hombre de Dios, fueron y han sido una consecuencia del pecado inicial de Adán, y no solamente de Adán, sino que también basado en Romanos 5:12 podemos decir que es el pecado de todos nosotros, porque Adán comenzó con el pecado, pero a la humanidad nos gustó el pecado y continuó pecando. Decíamos en la clase pasada que el pecado nos hizo y nos hace, ¿verdad? A la medida que seguimos atados a él, esclavos, incapaces de libertarnos y con pensamientos que van de continuo al pecado, o sea, que abren la puerta al reinado del pecado. Y entonces ahí tenemos a Génesis 6, ¿verdad? Donde dice que Dios vio al hombre y vio que los pensamientos del hombre eran de continuo. Además, no solamente los esclavos, decíamos, sino que también hablamos de que el pecado nos hace enemigos de Dios. O sea, porque estamos haciendo lo que Dios aborrece. Es como una nación, es como que tenga una nación. Y pues, ¿qué hacen los enemigos de esa nación? Lo que esa nación aborrece. Bueno, aquí amamos los enemigos de Israel, hacen lo que Israel aborrece, ¿verdad? Igual los enemigos de República Dominicana, todos los enemigos hacen lo que usted aborrece. Entonces, cuando nos hacemos amigos del pecado, nos hacemos enemigos de Dios y por lo tanto hijos de ira, o sea, merecedores del castigo eterno, de estar en el único lugar donde no está Dios en el planeta es en el infierno. Así que cuando preferimos el pecado, estamos prefiriendo que la ira de Dios sea sobre nosotros y estamos eligiendo el único lugar donde no está Dios, incapaces de libertarnos por nosotros mismos. ¿Quién podrá decir, yo me he limpiado, limpio estoy de mi pecado? Lo que significa que nadie puede libertarse de las garras del pecado por sus propias fuerzas. Satanás en algún momento puede permitir que alguien sea libre de las drogas por medio de terapias, de cosas, pero no del pecado. O sea, las drogas es solamente una parte, pero sigue siendo esclavo de la mentira, pero sigue siendo esclavo de las infidelidades, sigue siendo esclavo de cuantas cosas, porque solo hay un medio para ser libre del pecado y es Cristo. Y tenemos una lectura aquí que queremos compartir, ¿verdad? Que decíamos que un hombre, ¿verdad? La clase pasada había caído en un pozo. Este hombre aún sigue en el mismo pozo, ¿verdad? Sigue en él. Y por más que lo intenta, no puede salir, ¿verdad? Lleva ya varias horas, algunos días, y se siente sin fuerza y parece que definitivamente este hombre, este lugar sería lo último que sus ojos verían. Pero el hombre intentó salir, pero nada, no había forma. Sus mejores esfuerzos no eran suficientes para rescatarse. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la ley de Moisés, hablaremos sobre Yeshua, Jesús, sobre la muerte de Cristo, el Mesías, y sobre salvación. Y hacemos esta pregunta a la gente, ¿verdad? Que, ¿qué es la ley? Y yo sé que la gente comentará y comenzamos a animar a la gente y a decirle que no hay preguntas, que no hay respuestas incorrectas, que cuando hemos escuchado hablar de la ley, que si alguna vez han hablado han escuchado hablar de esto, y si la gente dice que no, y de los mandamientos de Moisés, hemos escuchado hablar, que hemos escuchado, qué mandamientos conocemos, y ahí la gente comienza a dar su respuesta. Y hacemos esto como una conversación interactiva con la gente. Y pues la ley es la voluntad de Dios revelada a su pueblo, ¿verdad? Conocida como la ley de Moisés, porque fue dada a través de Moisés, inicialmente en el monte Sinaí, incluía los 10 mandamientos, que son lo que más la gente conoce, pero la ley no solamente son los 10 mandamientos, sino que habían leyes ceremoniales, habían leyes civiles, o sea, en general, dice, ¿sabías que la ley de Moisés contenía alrededor de 613 mandamientos? O sea, los 10
mandamientos, pues, como su nombre dice, son 10, pero la ley completa tenía alrededor de 613 mandamientos y había leyes para todo, o sea, para todo. Créanme que Dios fue muy específico con con la forma en la que quería que el pueblo de Israel viviera. Y preguntamos esto, ¿crees que podrías cumplir, verdad, con los 613 mandamientos sin desviarte de ellos? ¿Crees? Le preguntamos esto a la gente y estoy seguro, ¿verdad?, que la gente dirá, no, no hay forma. O sea, ¿usted cree que usted podría cumplir 613 leyes sin desviarse de ninguna de ellas en ningún momento? Y contando que aún las desviaciones del pensamiento cuentan. Estoy seguro que no, pero vamos a ponerlo más fácil. ¿Usted cree que usted podría cumplir con los 10 mandamientos de Moisés sin desviarse? Y también estoy seguro que no. Así que estoy seguro que usted no podría, no pudo, no pudo, ¿verdad? Que así como el pueblo, como en los antepasados, no pudieron cumplir la ley, usted tampoco sería capaz de cumplir la ley. Entonces, pues, porque Dios le da a la gente una ley que no va a poder cumplir. ¿Verdad? Y el libro de Romanos, capítulo 3 verso 20 nos enseña, ya sea que lo leamos en la traducción lenguaje actual, que es más amigable con la gente, y en la Reina Valera 1960, que ningún ser humano podía ser presentado como justo delante de Dios por las obras de la ley, porque ningún ser humano podía cumplir la ley, sino que la ley era el medio para que la gente conociera el pecado. O sea, Dios le da la ley a la gente para que la gente sepa lo que está mal. Eso no significa que la gente le iba a cumplir, significa que ahora la gente sabría que estaba fallando a Dios. O sea, imagínese que en este país no hay ley, qué desastre sería. Y usted podría justificarse de todo, pero cuando sin ley nadie puede ser juzgado. Entonces Dios da la ley a la gente para que podamos conocer qué cosas a Él no le agradan. Y en otros, ¿verdad?, aspectos ceremoniales, qué cosas Él quería que el pueblo hiciera. Así que Pablo afirma con claridad que la ley fue para revelarnos el pecado y nuestra incapacidad de presentarnos delante de Dios como justo. Por lo que nuestras obras, por buenas que sean, y hacer obras es importante, ¿verdad? Entonces no estamos diciendo que hacer el bien no es importante, no, no, eso es importantísimo, pero eso es parte de nuestro llamado, no para hacernos salvos. O sea, que usted le dé la comida al prójimo, que usted haga esto no lo hace salvo. Se supone que si usted es salvo, ahora usted es salvo para hacer ese tipo de cosas, sino que ahora somos llamados a hacer buenas obras para revelar el carácter amoroso y misericordioso de nuestro Dios. Y dice más específico aquí, en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición, porque Cristo está maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Dice, y la ley no es de fe, sino que la ley dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, pero nadie la puede hacer. O sea, nadie puede permanecer en todas las cosas de la ley. Y si faltamos a uno, ya estamos en serios problemas. Así que Cristo nos da el camino de la fe, un camino mucho más excelente, mucho más lindo que el camino de de la ley. No significa que todo lo que está ahí ya no se debe hacer, pero, ¿verdad? Algunas cosas Cristo pues la dijo. Así que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque Cristo estaba maldito todo aquel que era colgado en madero. Pero todo eso para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, que somos nosotros, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu Santo. Así que la palabra nos enseña que aquel que quiere ser salvo por la ley necesita cumplir toda la ley a plenitud y cualquier desviación ante el cumplimiento de esta, ¿verdad?, nos pone en una situación de maldición, por lo que es mejor tomar el camino del Salvador. Hasta ahora, ¿verdad?, tenemos un hombre que es esclavo del pecado, que es enemigo de Dios, que es objeto de la ira de Dios y tiene una ley que no puede cumplir. Y este era el objetivo, mostrarle a la humanidad que definitivamente necesitaba a Yeshua, que su nombre significa Él salvará. Dios es salvación, ¿verdad? Y como dice aquí, es la abreviación de este Yeshua, ¿verdad? Este nombre tan largo que significa esto. Y permitimos que alguien nos ayude a leer aquí.
donde dice Mateo, ¿verdad? 1:21, que fue el texto central, que dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Este Salvador de quien estamos hablando, este hombre que no podía salir por sí mismo, necesitaba un Salvador. Así nosotros, ¿verdad? Como seres humanos, hundidos en cuantas cosas, necesitamos la ayuda de este Salvador, que es el único que nos puede salvar de nuestros pecados. Así que Dios mismo decidió proveer el medio de salvación, porque los humanos no podíamos, nosotros por nuestras fuerzas, por nuestra capacidad, por nuestra humanidad, no podíamos. Así que Dios mismo decide proveer el medio de salvación, el medio para hacernos libres de pecado, hacernos hijos y coherederos de las promesas eternas. Ese medio tiene un nombre, ese medio es una persona. Es la segunda persona de la Trinidad. Jesús, Yeshua, Él salvará. ¿Verdad? ¿Y de qué nos salvará? Pues de la condenación eterna a aquellos que decidan aceptar esa oferta de salvación. Y dice Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la salvación eterna para todos aquellos que le obedecen. Así que ahí está la ley y puedes intentar cumplirla. Pero si decides obedecer a la voz de Dios que te llama a la salvación, encontrarás un camino más bello y más que excelente. Así que Dios mismo nos mandó el mayor regalo, su Hijo, como muestra de su amor. Y este verso es tan conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y qué impactante esto de tal manera, porque lo que quiere decir de tal manera es que no hay una forma de cuantificar su amor tan grande, que ha dado, oye, lo que Él dio. O sea, cualquiera daría, le daría a alguien, bueno, un poquito de comida, pero dar a su Hijo. Eso fue algo de verdad demasiado impresionante. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que reciba la vida eterna. Es más, para que todo aquel que en él crea ya deje de ser enemigo de Dios, objeto del castigo eterno y reciba pues la salvación del Señor. Dice que su Hijo no vino al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y pasamos, ¿verdad? Bueno, este Salvador que iba a dar la salvación y esa salvación iba a ser por medio de su muerte. Y, ¿verdad? ¿Y por qué tuvo que morir Cristo? No había otro medio, no había otra forma de salvarnos. Y es que la ley exigía que la purificación se hacía con sangre. Y antes simplemente, o sea, esta limpieza del ser humano, esta limpieza de la humanidad, estos sacrificios se hacían con sangre, ¿verdad? Y dice Hebreos 9, y casi todo es purificado según la ley con la sangre, porque Cristo fue el único que dio cumplimiento perfecto a la ley, pero él dio cumplimiento perfecto de la ley para librarnos de la maldición de la ley. O sea, el único que la cumplió es aquel que puede decir, ya, que yo pagué el precio, yo cumplí, pero para que ellos no tengan que vivir bajo la maldición de la ley, sino bajo la bendición del pecado. Y como digo, esto no significa que podemos hacer lo que queramos, no. Significa que ahora tenemos un mandamiento más excelente, una vida más excelente, que amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y así, y ahí Cristo resumió, simplificó toda la ley. 613 mandamientos simplificados en amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la ley exigía esto. La ley exigía, ¿verdad? Que era sangre, con sangre que se hacían los sacrificios. Sacrificios de animales, ¿verdad? Animales que eh, eran los mejores que podían conseguir en el momento, pero aún así seguían siendo animales imperfectos. Y por eso estos sacrificios eran sacrificios temporales, que simplemente tenían la intención de recordar el pecado, pero que no podían sanarlos. Entonces, por eso entonces Cristo que viene a cumplir la ley, viene a morir, porque esa muerte era para hacer el sacrificio eterno y perfecto. Y dice que Cristo no entró al santuario para ofrecer la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre, sangre perfecta. Y entró una vez y para siempre, de ese modo que nos libró del pecado. Una vez y para siempre, sacrificio perfecto. Cristo entró para ofrecer en la cruz del Calvario. O sea, ya no hay que ir que ofrecer animalitos ni nada de esto. No, no.
Ahora esto se trata de la fe de aceptar a Cristo como la respuesta, a Cristo como la salvación. Y pues, ya hemos hablado tanto de salvación, pero la verdad es que ¿qué es la salvación? Y pues la salvación es el acto soberano de Dios en el cual rescata al ser humano de la condenación del pecado, lo justifica, lo hace ver justo. Y pues es que Dios nos ve como justo, porque ve la imagen de su Hijo en nosotros. Lo incorpora a la vida eterna mediante la obra redentora de Cristo. Así que, concluyendo, ¿verdad? Y en esto hablamos un poco con la gente, permitimos que la gente nos pregunte, permitimos, le hacemos preguntas y estamos entendiendo y qué creemos de esto. Pero ahí hacemos la clase interactiva. Así que, conclusión, alguien se acercó, ¿verdad? Aquel hombre que llevaba días, que llevaba horas, que pensó que no podía salir, que era incapaz, que por más que lo intentaba, ese hombre éramos nosotros sin Dios, intentando salir. Es más, ese hombre seguíamos siendo nosotros aún con Dios y la ley, intentando hacerlo por nuestros propios medios, intentando cumplir la cuota de Dios, pero era imposible. Así que, verá, apareció un Salvador que lo ayudó a salir de aquel pozo, aquel hombre. Y pues ese Salvador era Cristo, quien puede también rescatarnos del pozo de las adversidades, del pecado con que nos hemos metido y darnos libertad, vida, su vida plena y vida abundante. La vida de Dios, no hay nada mejor en esta tierra que tener la vida de Dios. Y esto no es por obra para que nadie se gloríe, porque nuestras obras no son suficientes para pagar, para comprar la salvación. Nada puede comprar la salvación, sino que es un acto de fe, un regalo, un don de Dios, para que la excelencia sea, para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Así que si sientes que no puedes salir del pozo donde estás, es porque definitivamente necesitas a Él, salvará Yeshua, y hoy es un buen día para recibirle. Así que pues esta es la clase, usted la complementa, la estudia, la analiza y pues fluye, 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 fluye y Dios les bendiga.